Hola a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia en este webinar y también a SoftwareOne por haber promocionado este webinar y os invitar a oír un poco sobre la solución de networking de Citrix. En la agenda de hoy, pues vamos a tener algunos tópicos que creo que son interesantes y muy pertinentes al día en la actualidad tecnológica. Uno es que vivimos en entornos múltiples y es importante pues tener una utilización de las inversiones que se hacen para la entrega de las aplicaciones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que tenemos que tener control de lo que ocurre en nuestra red, en nuestras aplicaciones, y también hacer una pequeña comparativa de cómo están evolucionando los temas de seguridad en estos entornos que muchos están utilizando VPNs y también el concepto de Zero Trust. De igual modo, terminaremos hablando un poco de los retos de arquitectura en el acceso a la nube pública y a servicios SaaS como el Office 365, que creo que son muy importantes de evaluar al día de hoy. Em, pues cuando nosotros teníamos todos nuestros datos dentro del CPD, era muy sencillo, o era más sencillo de lo que es hoy. Pero la verdad es que los entornos han cambiado a entornos de multinube híbrida con distintas soluciones, con distintos proveedores y donde es importante conseguir hacer una entrega correcta de las aplicaciones con el máximo rendimiento y seguridad. Y por eso todo nuestro portfolio ha sido desarrollado para permitir no solo la entrega de aplicación dentro del CPD y dentro de las nubes públicas, pero también cómo llegar hasta ellas a través de las comunicaciones de red que existen. Y en eso tenemos las soluciones de Citrix ADC, que ya conocéis, también las soluciones de Citrix SD-WAN y por encima de todos tenemos este paraguas único de gestión y monitorización del entorno que se llama Citrix ADM y que tiene como objetivo realmente ser un ojo en todo este entorno distribuido. Si la nube al día de hoy ya no hablamos solo de una nube y sí de nubes múltiples dentro del ecosistema de las compañías, y la verdad es que gran parte de vosotros ya estáis en esta estrategia de multinube híbrida y al mismo tiempo casi siempre existe más de un entorno. Entonces es muy importante garantizar que la entrega de estas aplicaciones en estos entornos ocurre con el máximo rendimiento y la máxima seguridad. Citrix, como compañía de software que es, pues ha desarrollado todo un código de entrega de aplicación para balanceo de carga que puede ser desplegado tanto en instancias virtuales como en nube pública, ya también abrazando lo que es las nuevas tendencias de las aplicaciones desarrolladas de modo nativo para nube en contenedores. De igual modo, también el bare metal, o sea, instalar un ADC nuestro por encima de un servidor que tengáis sin necesidad de tener un hypervisor y con todos los costes que se puede onerar. Y de igual modo, ya conocéis también nuestros appliances físicos y nuestros appliances físicos virtualizados, los SDX. Todo esto comparte una misma base de código único, un mismo conjunto de características, llamadas de API consistentes, para realmente tener una misma única velocidad de innovación, porque si tenemos entornos distintos, pues podremos tener appliances físicos dentro de nuestro CPD, podremos tener virtuales dentro de nuestras nubes públicas y en alguna de ellas pues, donde ya tengáis aplicaciones desarrolladas en Kubernetes y en contenedores, tener ahí los ADCs también para hacer la securización de todos esos contenedores y garantizar la visibilidad de los mismos. Entonces, esto permite realmente este modelo único de entrega de aplicación, independientemente de la decisión que tomáis al día de hoy, tanto en términos de nube como en términos de formato de despliegue, virtual o físico. El ADC es un balancero de carga que tiene como principal función garantizar la alta disponibilidad de las aplicaciones y con alto rendimiento.
trayendo para él también un conjunto de funcionalidades que estaban dentro del servidor y que ahora se pueden hacer dentro del ADC con incrementos de mejora por el tipo de algoritmo que tenemos dentro de él. Y también, de igual modo, por su posicionamiento de la red entre el usuario y las aplicaciones, es muy importante garantizar la seguridad también del acceso a las dichas aplicaciones. Al final, ese es una componente cada vez más importante de todo este ecosistema y con la visibilidad que ya os comenté inicialmente. Si vivimos en un mundo donde las aplicaciones están cambiando, los entornos están cambiando, porque empezamos a tener entornos distribuidos en múltiples entornos, pues también es normal que las aplicaciones, que el modelo de licencia de los ADCs tengan que evolucionar. Evolucionar para que cuando vosotros cambiáis cargas de trabajo de vuestro CPD a la nube, podéis seguir utilizando nuestra solución y podéis acompañar esa migración para que os sea lo más sencillo posible. Y si en algún momento decidáis pues, dar un paso hacia atrás y salir de la nube pública y irse a una nube privada, pues de igual modo que vuestra inversión sea reconocida y que podáis utilizar también nuestras soluciones otra vez dentro de vuestra propia nube privada. Y por eso hemos cambiado y unificado el modo de hacer las licencias. O sea, lo que os proponemos es salir de un modelo estático donde tenéis una capacidad fija que está atrapada dentro de un hardware o dentro de una licencia con su mantenimiento y que en muchos casos os genera algunas carencias de visibilidad y que se tiene que manejar uno a uno, lo que es realmente complejo cuando existen distintos entornos en términos de actualización, de cambio de certificados, de aplicación de políticas, y que casi siempre existe una capacidad ociosa que por estar atrapada dentro de esa licencia y dentro de ese hardware no se puede sacar por beneficio del negocio, pues cambiar esto a un conjunto de licencias agrupadas dentro de una misma capacidad que puede cambiar ese rendimiento entre los distintos formatos, o sea, entre los formatos físicos tradicionales que se llaman MPX o los formatos físicos virtualizables que pueden ser los SDX y llevarlos de modo compartido entre físicos, virtuales, contenedores, llevar capacidad a la nube, traer capacidad al CPD cuando existe esa necesidad por parte del negocio, utilizando de un modo mucho más eficiente lo que es la capacidad total contratada, porque de este modo, si existe necesidad de incrementar rendimiento, pues en la nube, porque en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, hay que llevar cargas de trabajo a la nube para poder proveer servicios a nuestros empleados que están desde sus hogares trabajando, pues poder coger esa capacidad ociosa que está dentro de tu CPD y llevarlo hasta estos entornos y cuando ya se termine esa necesidad, pues volver a traerlo al CPD. O también, si hay una petición nueva, poder contestar a esa petición con esta capacidad que ya han contratado y que está dentro de vuestro entorno. De un modo mucho más dinámico, sin necesidad de separadas técnicas, porque esto se puede hacer en caliente, que tenga a través de la plataforma de monetización y visibilidad, que se pueda también trabajar desde un único punto todas las configuraciones y toda la escalabilidad y asignación de licencia que puede existir y así traer más flexibilidad, más economía, porque podéis utilizar recursos que ya están dentro de casa, visibilidad y automatización en todo vuestro entorno. O sea, podemos, por ejemplo, pensando en un entorno como este, con 2 sites y capacidades en distintos equipos, pues traer esta capacidad para dentro de una bolsa común de capacidad, convirtiendo el hardware que existe en un hardware sin licencia, donde va a buscar la licencia de este pool de capacidad, incluso pues, ¿por qué no? En uno de estas instancias,
al revés de utilizar un otro hardware, utilizar un virtual, que puede ser incluso un virtual que se despliegue pues, en Azure, en Amazon o en Google. Y desde esta bolsa, pues asignar de modo dinámico a cada uno de estos entornos la necesidad necesaria, deduciendo de la bolsa que ya tenéis. Y de igual modo, como os comentaba, si tenéis dentro de esta bolsa una capacidad ya comprada, pues lo que exista, lo que pueda existir dentro del CPD, llevarlo al CPD y lo demás podemos llevarlo a una nube pública y cuando tomáis la decisión de migrar para una nube pública, para una nube privada, reducir la capacidad que puede existir dentro de ese CPD y moverlo de un modo dinámico hasta dentro de la nube. O en algunos entornos también podemos hacer un follow the sun, o sea, cuando las Américas están trabajando y los demás de nosotros comunes mortales están durmiendo, descansando, pues al tener más capacidad en ese entorno y cuando nosotros vamos a currar y ellos se van a dormir, pues mover esas capacidades entre geografías de un modo dinámico y automatizado. Entonces, esta es la flexibilidad que este modelo único de licencia os puede permitir y también una utilización mucho más racional de lo que es vuestra inversión en nuestros aparatos y que pueda seguir en la decisión que vosotros tomáis para ir a la nube o quedarse on-premise. Modelo de contratación de esta licencia puede ser o un CAPEX o un OPEX, entonces también se adapta a lo que sean las necesidades financieras de la compañía. Hay compañías que en determinado momento tienen más CAPEX que OPEX y prefieren cargar más de un lado que el otro, pero es una decisión puramente financiera, ya que el coste final de la adquisición del producto será exactamente el mismo en un modelo o en el otro. Y como os había comentado también, todo esto parte de una plataforma de automatización y monitorización que se llama Citrix ADM. Vivimos en un mundo que cada vez más está impulsado por las aplicaciones. Las innovaciones que están surgiendo son cada vez más enfocadas en las aplicaciones para tornar nuestra vida más fácil. Y eso también significa que cuando dicha aplicación no está funcionando, pues existe un problema de rendimiento. Eso significa que va a traer pérdidas a la operación. Sea pérdidas solo porque se ha ralentizado y la productividad ha bajado, o sea, incluso pérdidas porque no se puede utilizar la aplicación y con eso no se puede generar todo el negocio esperado. Entonces, es imprescindible garantizar la agilidad de las organizaciones también por el lado de la aplicación, porque al final vivimos todos en un mundo cada vez más de economía de aplicación. Entonces, el gran objetivo con toda esta plataforma de orquestación y visibilidad y monitorización de Citrix ADM es tener este mundo unificado de entrega de aplicaciones, saliendo de configuraciones manuales aisladas de cada aparato y de inconsistencia operativa, porque en muchos casos no era el mismo que estaba en la nube que estaría dentro del CPD y con visibilidades fragmentadas donde veo la nube, veo mi CPD, veo la otra nube y cuando casi siempre tenemos que reaccionar a las peticiones de los usuarios de las dichas aplicaciones para un estado pues, de una configuración unificada para todo el entorno, configurada desde un único punto y entonces con total consistencia operativa entre los múltiples entornos, sean on-premise o sea en la nube, donde se pueden aplicar políticas de seguridad y actualizaciones de seguridad desde ese único punto y que también tenga una visibilidad y una monitorización 360 grados de todo vuestro entorno y que sea unificada, aunque pueda dar pantallas distintas a distintas áreas del negocio que tengan que gestionarlos, pero que tengan esa visión de lo que ocurre en todos los puntos donde tengáis que entregar aplicación. Para cualquier tipo de aplicación, para cualquier forma de ADC, o sea, físico, virtual, multiinstancia o de container,
y en cualquier tipo de entornos con insights que nos permiten tomar decisiones operativas y de negocio, que nos traiga información y alarmística para que yo reciba la información por el sistema y poner la tecnología a trabajar para nosotros y no que tenga que ser mi usuario a llamarme y a informarme que algo va mal con esa aplicación y que me ayude en el día a día con un conjunto de dashboards y de información que me permita tomar las mejores decisiones de arquitectura y de recursos para entrega de esa aplicación. Con esto conseguimos una configuración más simple, más automatizada, consistente con todos los ADCs, controlado desde un único punto de control y se puede, por ejemplo, automatizar para que si mi CPD actual está llegando al límite de la entrega de esa aplicación, llevarlo automáticamente a la nube y poder escalar la capacidad de todo mi entorno de modo temporal en nubes públicas, mientras veo cómo está el consumo de cada uno de esos entornos y poder aprovisionar automáticamente también las aplicaciones en esos entornos. Eso ayuda mucho a peticiones puntuales de demanda y también ayuda a tener una mejor gestión de todos los costes, porque a partir del momento que yo consigo valorar exactamente lo que se me está consumiendo cada una de las aplicaciones en cada uno de mis entornos, puedo moverlos entre entornos, puedo moverlos entre nubes, de modo a poder optimizar los costes que pueda tener con mi CPD y con los distintos proveedores de nube que pueden existir. Y de igual modo, a través de él podemos tener todo el control de las licencias asignadas de este pool capacity, de esta bolsa de capacidad que os he comentado, y gestionar qué necesito en cada uno de esos entornos, desplegar nuevos entornos y saber exactamente cuánto está siendo consumido y cuánto aún tengo disponible para aplicar a nuevos entornos en cualquier parte donde tengáis esa aplicación, tanto en la multinube que pueden tener, pero también dentro de vuestro propio CPD. Y recibir estas informaciones realmente en el tiempo que se necesita, o sea, saber exactamente cuál es el estado de cada uno de mis entornos, cuál es el estado de cada una de mis aplicaciones, por ejemplo, cómo van mis certificados de SSL para garantizar que están todos actualizados con las últimas cifrados y que no me deje despistado ahí algún certificado que pueda estar caducado o que tenga ya vulnerabilidades conocidas y sí actualizarlo para que eso no ocurra. Y de igual modo, recibir estos problemas que se puede generar a lo largo de la operación de una organización, permitiendo con esto respuestas más rápidas a retos y problemas que pueden surgir, que se pueda involucrar las personas adecuadas y que ellos tengan la visibilidad realmente de lo que está ocurriendo a través de correlación de datos de la red, datos de acceso, datos de cifrado SSL, datos de las máquinas virtuales donde están ubicadas esas aplicaciones y conseguir realmente desglosar hasta descubrir la causa raíz de todo ese problema de un modo mucho más rápido y que de otro modo tardaría más y sería un proceso mucho más reactivo. Por ejemplo, si con lo que más ocurre, un usuario o una petición que nos llegue y nos dice, pues mi aplicación va con lentitud, podemos entrar con detalle al panel que nos da la información y descubrir dónde está ese problema. ¿Qué tipo de problema es? ¿Qué tipo de solución puedo descubrir? Si es un problema del virtual server, si es un problema de un nodo, de un tramo de red que puede crear, o si incluso fue un certificado SSL que en algún momento se quedó ahí perdido. Y también que me diga, por ejemplo, como podéis mirar ahí, qué está pasando y cuáles son las sugerencias. Si es una sugerencia, pues tengo que cambiar el modo como estoy haciendo el balanceo de la aplicación, tengo que hacer un tuneo al servidor porque tal vez la máquina virtual donde esa aplicación está corriendo tiene algunas limitaciones en temas de recursos, entonces
hay que tener ese ajuste de incrementar más cores de CPU, de incrementar más memoria y también algo tan sencillo como si es un problema de conectividad. Y si esa conectividad viene de la WAN o si es un problema de conectividad de alguna ruta perdida que puede existir configurada dentro de nuestros switches. Entonces, todo esto trabaja no solo de un modo reactivo, pero principalmente de un modo proactivo y ayudando a la toma de decisión también al respecto de inversiones. Entonces, traer el control total de vuestra operación para sin cualquier tipo de fallo o sin cualquier tipo de lentitud a la hora de traer esos problemas y arreglarla del mejor modo posible. Y de igual modo, también importante es, como ya comentamos, garantizar la seguridad de la aplicación. Entonces, hay que garantizar que la información de las aplicaciones y de las posibles amenazas os llegue lo más pronto posible. Entonces podemos tener la información, por ejemplo, de cuáles son las aplicaciones que están con más riesgo, de dónde me están llegando los ataques, qué tipo de ataques nos están llegando, con qué volumetría nos está llegando, para que podáis mantener la seguridad de vuestro entorno. Porque si al final, si vivimos en un mundo de aplicaciones, lo principal a proteger realmente es la aplicación y el modo como la consume. Porque de ahí depende las organizaciones. Por eso hemos creado un conjunto de oferta para respaldar lo que es la seguridad de estos entornos, tanto en términos de protección de dos como lo que ya os he comentado a nivel de cifrado SSL. Y también a nivel de lo que son las aplicaciones publicadas de cara a la Internet, pues que el WAF, el Web Application Firewall, pueda proteger esos entornos contra amenazas de forgery, de robo de página o de clones de páginas por personas, por hackers, pero también ya preparado para las nuevas tecnologías de amenazas, como es lo que ocurre con los robots y con los bots. Un tercio del tráfico de Internet al día de hoy es manejado por robots zombies que buscan vulnerabilidades en las redes de las compañías para con eso intentar filtrar información. Y esta protección contra bots permite exactamente eso, distinguir y solo aceptar peticiones que vienen o de bots positivos, como puede ser, por ejemplo, un bot de un banco, o de usuarios que ya sabemos que son idóneos de acceso a mi red. Y de igual modo, proteger todo lo que son las APIs. Gran parte de las aplicaciones y de los dispositivos al día de hoy se pueden comunicar a través de APIs, pero es importante, es algo que nos facilita y nos ayuda mucho en la vida, pero es muy importante garantizar que estas llamadas de APIs son correctas, son seguras y pasan por todo el proceso de autenticación entre ellos que es necesario. Y un punto igualmente importante es el concepto de autenticación. Y ahí es donde entra el tema del Zero Trust. El Zero Trust, más que una solución, porque no es una solución, es un ecosistema y un modo de trabajar, plantea que más que yo aceptar todos los usuarios porque los conozco, sí que tengo que evaluar toda la seguridad contextual de ese usuario. O sea, no me vale que él me esté conectando a través solo de una VPN. Porque cuando nos conectamos a través solo de la VPN y no pensamos en la autenticación de múltiples factores, seguir evaluando el comportamiento del usuario, seguir evaluando si el usuario está teniendo un acceso correcto,
y evaluar, por ejemplo, el dispositivo de donde viene ese usuario, creamos riesgos muy importantes, porque si el equipo de donde se está conectando ese usuario es un equipo que tiene algún tipo de malware, algún tipo de keylogger que se ha instalado o algún tipo de filtrado por parte de hackers, a partir del momento que trabajamos solo con la VPN, eso nos puede generar un problema porque todo lo que esté en ese equipo nos puede llegar a la red con mucha rapidez y con mucha facilidad. Y por eso es tan importante pensar en tener el acceso por contextual, analizar el dispositivo remoto para ver si es un dispositivo que está, por ejemplo, con los últimos patches de seguridad aplicados, si tiene un antivirus y con eso dar determinados grados de autenticación y dependiendo de ese contexto. Dentro de eso, pues hemos trabajado para consolidar estas necesidades dentro de los mismos ADCs. Eso permite también tener un TCO, un coste total operacional más económico que tener disperso entre distintos entornos y entre distintos equipos. Y de igual modo, simplificar vuestra vida a través del single sign-on para permitir que el ADC, como ya os he comentado, que está entre el usuario y la aplicación, sea el punto central de autenticación. Y con eso vosotros podéis monitorizar cuándo el usuario se ha autenticado, cuándo se ha ido a la nube, cuándo se ha ido a la otra nube, cuándo se ha ido al CPD, cuánto tiempo ha tardado y qué aplicaciones ha estado utilizando para efectos de auditoría y mantener esa identidad del usuario segura a través de estos múltiples contextos y a través de las herramientas de autenticación que podemos proveer. Sea para dispositivos móviles, dispositivos que están en la oficina, para acceder tanto a nubes públicas, a aplicaciones corporativas o aplicaciones de SaaS que pueden ser consumidas por la Internet. Y dentro de este contexto, de este concepto, algo que empezamos ya a trabajar es realmente la capa de autenticación, o sea, autenticación por contexto y por múltiples factores. ¿Qué significa esto? Pues si yo me estoy conectando dentro de mi LAN, pues tal vez solo necesite de tener un doble factor, palabra clave, usuario y un OTP, un token. Pero si me estoy conectando fuera de mi LAN, si estoy, por ejemplo, en una cafetería o estoy en el aeropuerto, pues tal vez tenga que tener un otro factor de autenticación y de igual modo para acceder a distintas aplicaciones más delicadas, yo tengo que acceder a través de mi red corporativa o solo a través de un dispositivo que yo reconozca que está seguro con los últimos patches, con el firewall, con el antivirus actualizado y solo ahí dar permiso a todas las aplicaciones. Lo hacemos esto dentro del Citrix ADC, donde el usuario llega hasta él a través de un único URL de autenticación. De ahí puede acceder a los múltiples, le va a pedir la palabra clave y el usuario y el OTP, el segundo factor de autenticación. Este segundo factor de autenticación ya viene de modo nativo dentro del Citrix ADC. Es una aplicación que se instala dentro de un dispositivo y va a garantizar que a lo largo de la comunicación del usuario con el entorno, yo voy haciendo distintas pruebas y voy haciendo la monitorización también a través del Netscaler para garantizar que no existe un comportamiento anómalo a la operación. Este OTP no tiene coste por licencia, mientras el Netscaler está licenciado y con mantenimiento activo para el número de usuarios adecuado. Este segundo factor de autenticación está habilitado dentro de su versión Advanced. Y es a través de él que él va a comunicar pues con el Active Directory, con el Radius, por si acaso hace falta, o con otros mecanismos de autenticación que pueden estar disponibles para dar alta al usuario, tanto para las aplicaciones corporativas como para las aplicaciones que pueden estar en las multinubes o que pueden ser consumidas a través de SaaS. De modo, como ya he dicho, para que tenga este acceso por contexto seguro a todo el entorno de la compañía, garantizando que ese dispositivo es un dispositivo idóneo
y tornando más fácil la vida del usuario porque va a tener un único factor, un único portal de autenticación para conectarse a todo su entorno. Y por otro lado, desde vuestro punto de vista de la organización, van a poder hacer el traqueo de la información y de la sección de este dicho usuario. Os comentar que por estas bendiciones que hemos añadido al Citrix ADC, hemos también sido certificados dentro del esquema nacional de seguridad con la categoría más alta de seguridad, justamente por el concepto de autenticación de usuarios y single sign-on. Y si hablamos de que los entornos están distribuidos, pues hay que llegar hasta ellos. El ADC tiene como su principal funcionalidad permitir el rendimiento una vez que lleguemos al CPD o a la nube, pero hay un camino a hacer hasta llegar hasta ahí. Y es ahí donde entra el SD-WAN. El SD-WAN tiene como principal objetivo mejorar la vida de las comunicaciones. Sabemos que cuando las redes pues, están más atascadas o tienen algún tipo de problemas, tardan, pueden traer pérdidas de productividad que no son para nada interesantes. Tenemos las multinubes y entonces eh, debo intentar tirar lo máximo de ellas, conectándome directamente a ellas de modo seguro, sin tener que pasar por mi CPD con incrementos de latencia y con bajo rendimiento, porque al final me voy a conectar a mi CPD puede tener un canuto muy grande con las nubes, pero cuando yo me conecto a mi CPD, pues voy a pasar por un conjunto de firewalls, por un conjunto de líneas de Internet hasta dónde está ese enrutamiento a las multinubes. Entonces, si yo puedo enviar mi usuario directamente a esas nubes con seguridad y sabiendo lo que él está utilizando en términos de red por encima de la aplicación, eso me permite tener mucho más control, mucho más visibilidad y traer también un rendimiento distinto en el modo como se utilizan estas aplicaciones dentro de estos entornos multihíbridos. Trayendo con eso, pues, una mejora en la experiencia del usuario, mejorando la seguridad del acceso a todos los entornos, porque toda esta comunicación, tanto al CPD como a los proveedores de nube, va de un modo cifrado y con poder de elección. O sea, vosotros podéis elegir la nube en que deseáis y cambiar cuando deseáis, porque nuestra solución os va a acompañar en ese proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de un modo muy sencillo. Pensar que somos una compañía de software con experiencia en virtualización desde hace más de 30 años. Entonces, algo conocemos de aplicación. Y lo que hemos hecho es coger ese conocimiento que teníamos de lo que las aplicaciones necesitan para trabajar y traerlas para el mundo web. ¿Cómo? Pues primer punto es, si toda la comunicación se hace por paquetes en las redes, pues voy a utilizar los mismos paquetes y para manejar las necesidades de las aplicaciones. Y pudiendo con esto enviar siempre la aplicación que, me, sabiendo la necesidad de la aplicación, porque la conozco, puedo enviar y sabiendo también la calidad de la línea que tengo delante de mí, que puede ser pues una MPLS, una DSL, una fibra o un 4G, hacer un batch entre ellas para que la aplicación siempre, ese paquete de esa aplicación siempre va por el enlace que mejor rendimiento le puede ofertar en ese momento. Y la voy a recibir también por el enlace que mejor le puede servir en el determinado momento, que no es obligatorio que sea el mismo, por, porque gracias a las capacidades de QoS y de visibilidad en los dos sentidos, tanto en el upload como en el download, yo puedo manejar este tráfico, además porque estoy en las dos puntas. Y con este modelo también yo consigo no solo utilizar de un modo más racional todos los enlaces y todo el ancho de banda que tengo en mi set, pero también si existe algún tipo de fallo, yo no tengo que remontar la sesión o remontar el camino todo de la aplicación. No, yo voy a enviar los paquetes faltantes por los distintos enlaces y con eso consigo
que realmente para el usuario esto ocurre en milisegundos y él no se entere de que pues, ha existido algún problema en la Internet, se ha atascado en algún momento. Todo esto nosotros lo hacemos de modo automatizado y también de modo dinámico para que realmente siempre se consiga entregar a la aplicación el enlace que mejor le conviene en ese momento. Y vosotros podéis pensar, vale, pero Nuno, al día de hoy la gente no se va a mi sed, la gente está desde el hogar. Pues una de las cosas que hemos lanzado justo ahora ha sido el modo SD-WAN para el hogar. O sea, que la gente que al día de hoy está trabajando desde casa o que va a seguir trabajando desde casa, pueda coexistir entre lo que es la competencia, la feroz competencia de los demás miembros de la familia que están utilizando para el Facebook, para el Netflix, para la televisión, la Internet y lo que es la red corporativa. ¿Cómo? A través de este aparato que se llama SD-WAN 110, Citrix SD-WAN 110, que voy a poner de un modo muy sencillo, enviarlo a casa de mi empleado. Él lo va a conectar a la Internet, tiene su propio Wi-Fi corporativo y toda la configuración se hace desde un punto central, desde el CPD para desplegar la configuración y que el usuario no tenga que tener cualquier tipo de jaleo para configurarlo. Lo enchufa, se conecta al Wi-Fi y todo lo demás es configurado dentro del CPD. Y eso permite también que esto ocurra muy pronto, porque en muchos casos cuando llegue el aparato este ya va a estar configurado dentro de la plataforma, entonces a partir del momento que él le enchufe a la red va a tener acceso. Él va a utilizar también la línea de Internet del hogar, pero no utilizando el puerto 433, va a utilizar otro puerto para mejorar también la prioridad del acceso corporativo. Y si no hay posibilidad de tener una doble línea en esa ubicación, porque es su hogar, pues puede añadir un 4G USB o un router USB, un router 4G por Ethernet que se va a conectar a un puerto de red del SD-WAN, de modo a que esta ingeniería de tráfico que os he comentado pueda llegar también a la Internet. Y va a montar una red corporativa por encima de la red doméstica para conectarme a los proveedores de SaaS, a mi CPD, a mi nube, mejorando muchísimo lo que es la experiencia de SD-WAN y de conectividad a estas aplicaciones desde ese hogar. Y cuando hablo de hogar puedo hablar de otros puntos puntuales que sea necesario, almacenes temporales, pues centros de llamadas, e incluso en algunos hospitales de campaña que sean necesarios montar y con esto utilizar para esos puntos ese tipo de conectividad con las bendiciones que el SD-WAN nos puede traer. Por otro lado, si tenemos que llegar a estos puntos, hay que pensar que la tradicional VPN o la tradicional VPN no me trae todo el ancho de banda que puedo querer. No vamos a poder entregar, por ejemplo, un Express Route a todos los usuarios. Entonces, lo que hemos desarrollado es la posibilidad de poder tener el SD-WAN también dentro de las nubes públicas y con eso utilizar más de un modo de conectividad para llegar a estas nubes públicas, trayendo la agregación de enlaces, la conmutación de error, el QoS, también hasta dentro de Azure, de Amazon y de Google, permitiendo realmente el mismo rendimiento que voy a tener cuando me conecto a mi CPD, que lo tenga también cuando me conecto a las nubes públicas. Y de igual modo, hablamos de Office 365. ¿Por qué? Porque en muchos casos vivimos que nuestros empleados, porque se conectan de puntos distintos, tienen experiencias distintas del Office 365. Y eso tiene que ver con el cuello de botella en que se convierte el CPD, porque todos van al CPD, pero van por tramos distintos. Entonces, siguiendo lo que son los principios de Office 365 de Microsoft, para optimización de este tráfico, siempre he recomendado irnos
al POP más cercano de Office 365. Y no a través del CPD, porque una vez más, si yo me voy al CPD, voy a incrementar la latencia, voy a tener pérdida de rendimiento, porque voy a tener que hacer el bypass de los proxies, de los firewalls, y todo eso va a incrementar la latencia. Entonces, lo que hemos desarrollado en conjunto con Microsoft es justo eso, es la posibilidad de lo que sea tráfico Office 365, sacarlo utilizando el SD-WAN directamente a Office 365 con las mejoras de SD-WAN que os he comentado, de agregación de enlaces, de conmutación por error. Y con eso el tráfico va cifrado también a Office 365, que tiene que ir para allá, y lo que tiene que tirar del CPD se va al CPD. Con esto conseguimos mejoras muy expresivas por parte de la utilización de los usuarios, tanto en carga como de descarga, de utilización de OneDrive, de Word, de PowerPoint, y también una muchísima mejora en lo que es la calidad de las llamadas por Teams, porque realmente voy a tener un modo de trabajar distinto a conectarme al POP de Office 365, que está más cercano de ese usuario, y no al CPD central y de ahí hasta la nube. Trayendo con esto, pues, una mejora a la experiencia del usuario. Para la compañía es muy fácil de desplegar y de hacer la monitorización de todo este entorno, y de igual modo de poder llevar los usuarios que tienen que consumir datos de nube hasta la nube con el mínimo impacto posible. Y cuando hablamos de Office 365 hablamos también de Azure. O sea, poder conectarme a través del SD-WAN dentro de Azure y automatizar, por ejemplo, la subida y la bajada de las aplicaciones también a través de la conectividad SD-WAN, y también poder utilizar la red de Azure Network por el mundo. O sea, yo me voy a conectar la Azure que está más cercano, al POP de Azure que está más cercano, aunque si de ahí tengo que conectarme pues a otro país o a otro continente que está en otra región, poder utilizar también la red de Virtual LAN de Azure para interconectar esos dos puntos. Y esto, claro, siempre con monitorización de lo que ocurre en el estado de las líneas, monitorización de lo que ocurre en términos de consumo de anchos de banda, en términos de consumo de aplicaciones, para que vosotros tengan de vuestro lado el control de lo que ocurre encima de la Internet y saber exactamente el estado de vuestras comunicaciones a todo momento para que puedan consumir vuestras aplicaciones con el máximo rendimiento posible, y también en la seguridad. Ya hablamos de la seguridad desde el punto de vista de contexto, desde el punto de vista del CPD, pero también el SD-WAN tiene una capa de seguridad muy importante. ¿Por qué? Bueno, por dos razones principales. Una, hay muchos casos en que vosotros van a querer tener salida directa a la Internet desde esas sucursales, desde estas sedes. Entonces, hemos creado el poder de elección. O sea, hay tres modos que podéis consumir la seguridad desde nuestro SD-WAN. El uno es el firewall, el stateful firewall que tenemos dentro de los SD-WAN estándar, que van de modo nativo. El otro, para los clientes que quieren tener un firewall o un UTM realmente dentro de cada una de esas sedes, pues hemos añadido las funcionalidades de UTM con anti-malware, con inspección SSL, con filtrado, con IPS al SD-WAN, para que se convierta él también sea un firewall con el SD-WAN, trayendo el mejor de los dos mundos que Citrix tiene para os entregar. Pero si por si acaso ya tenéis un firewall en esas sedes, pues podéis seguir utilizando el firewall que ya tenéis, o si en algún momento queréis utilizar los firewalls de nube de alguno de nuestras alianzas, pues podéis también utilizar del modo unificado. ¿Por qué? Porque el SD-WAN Orchestrator, o sea, el orquestador de toda esta tecnología SD-WAN, va a poder hablar con los distintos proveedores y con los SD-WANs para, desde un único punto, una vez más, poder manejar y tener la visibilidad de lo que son las políticas de seguridad. De este modo,
si vosotros necesitáis de hacer algún cambio a las políticas de firewall dentro del proveedor de firewall, él se va a comunicar con el SD-WAN para aplicar esas políticas y al revés también es válido. O sea, podéis decidir que esta aplicación ahora va a salir fuera del canuto de SD-WAN y se va a conectar al firewall para que vaya por la Internet. Cuando se hacen también los cambios dentro del SD-WAN Orchestrator, también se ven reflejados dentro de las plataformas de cloud de nube. Y esto era lo que os tenía para presentar hoy dentro del portfolio que creo que puede ser muy interesante para los retos que estáis viviendo ahora. Y alguna duda que tengáis, solo ponernos en contacto tanto con nosotros como con SoftwareOne, que con gusto os ayudaremos en el proceso. Muchísimas gracias y os veo pronto.